¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Bueno, tenemos un video muy importante que mostrarles aquí a todos ustedes, que bueno, son las promesas rotas de Trump. Estamos siendo testigos de las mentiras más grandes que se han visto en un presidente de los Estados Unidos, ya que con sus aranceles recíprocos los Estados Unidos se están aislando del mundo, ya que en la mente del presidente de los Estados Unidos creyó que es un movimiento audaz. Pues la verdad es de que esto es algo sinceramente muy peligroso para la economía, el hecho de aislar a los estadounidenses del tema de la globalización, pues sinceramente los están rezagando. Según el economista Ricardo Hausman, Estados Unidos representa solo el 8% de las importaciones mundiales y con estas políticas el resto del mundo encontrará tranquilamente la forma de vivir sin ellos. Así que bueno, bienvenidos a todos ustedes, gran día para todos ustedes y bueno, vamos a ver este video y ya saben, como siempre lo vamos a analizar. Adelante. When I win the election, we will immediately begin a brand new Trump economic boom. Vote Trump and your incomes will soar, your net worth will skyrocket. Groceries, cars, everything. We're going to get the prices down. President Trump made a lot of promises. Vamos a hacer una pausa aquí rápidamente. Esas fueron parte de las promesas de Trump. Vamos a bajar los alimentos, el precio de los alimentos, vamos a bajar el precio de los autos. Vamos a tener un nuevo auge económico para los Estados Unidos y vamos a, bueno, tus ingresos se van a disparar y tu patrimonio neto va a aumentar. Dios mío, con este tipo de situaciones, yo la verdad no recuerdo que les había dicho, pero caray, o sea, en serio, ¿cómo se atrevió a decir todo eso? Y sobre todo la gente que le creyó, caray. On the campaign trail, but he didn't talk to voters or warn them that their 401ks would take a nosedive and that tariffs would make almost everything more expensive. CNN's chief data analyst Harry Enten is joining us now. Hello, Harry. You're going to run the numbers for us. I am very curious to see what you found out about all of this. So let's start first with how unique the drop in the market is under Trump, because I have heard from some Republicans that say this is pretty normal stuff. Yeah, if this is pretty normal stuff, I'd like to know what not normal stuff is. If this is a boom, I'd like to know what a bust is. I mean, my goodness gracious, we'll talk about it. I mean, talk about the S&P 500. It's dropped 15% under Donald Trump's presidency. The S&P 500 has been collecting data essentially since 1957. It's been an index. I went back and I looked for drops of 15% with a president who was inheriting a bull market. There's only one dude on your screen. It's Donald John Trump. He is the only one to see a drop of 15% this soon into his presidency in the S&P 500 after inheriting a bull market. In fact, there's only one other president who has seen a drop of 15% this early on in his presidency, and that was George W. Bush back in 2001. But of course, he was in fact inheriting the dot-com bubble bust. And so this is truly unique, where you come in with a bull market and then boom, right through the floor, Donald Trump, the S&P 500 dropping already 15%, Jessica. Bien, o sea, lo estamos viendo tal cual esta información, solamente como con un tipo como Donald Trump que es capaz, siendo empresario, de amasar fortunas, pues parece que se está equivocando, entre comillas, al hacer que los mercados se caigan y quién sabe si otros intereses estén de por medio en estas cosas. La verdad es que tampoco puede decir Donald Trump, yo no sabía que iba a pasar esto. Sinceramente, yo no le creo. And so there's the market, but then there's the chance of broader economic problems. And that chance is right. That possibility is rising, right? Yeah, that's exactly right. A chance of a recession, something none of us want to see. And what's the chance of a recession? I mean, J.P. Morgan, look at this, now up to 60%. It was 40% in early March. How about Goldman Sachs? It was 20% in early March. We're now up to 35%. Basically, at this point, you average all these different companies together who put forecasts out on the chance of a recession. It's about 50,
$850, way up from where we were at the beginning of this year. Polymarket, where you can trade, was, I think, a 30% chance at the beginning of the year. Now it's 60%. No bueno. What stays in the stock market, what happens in the stock market may not stay in the stock market, Jessica. And America. Vamos a analizar esos datos que nos está arrojando JP Morgan y Goldman Sachs. El chance o la oportunidad del riesgo de recesión, pues la verdad es de que es alarmante cómo pasas de un 40% a un 60% por parte de JP Morgan, cómo pasas de un 20 a un 35%, y yo la verdad creo que ahí Goldman Sachs le echó la mano, la verdad, porque el tema de la recesión ya lo hemos estado platicando. Wall Street está llorando sangre hace semanas, ya no es de estos últimos días o esta última semana. Hace semanas que ya está llorando sangre Wall Street. Los consumidores están haciendo caer valga la expresión, el consumo, porque están prefiriendo ahorrar por si llega a pasar una catástrofe. Esto hablando en términos económicos, tampoco estás como que la gente corriendo de un lado a otro sin sentido y el cielo rojo, y no, tampoco. Pero en términos económicos, la verdad es que está muy mal, y sobre todo muy mal en el sentido que es muy poco tiempo en el que lleva Donald Trump en esto. Americans do seem to be having an issue with how Trump is handling the economy right now. Yeah, I mean, you look at these numbers, you wouldn't be surprised to see Donald Trump's net approval rating. Compare it now to where it was at this point in the first term. In the first term, he was above Vean eso, Dios mío. De un +5 a un -12, Dios mío. water at +5 points. Where is he now? He's way underwater. He is swimming with the fishes. Look at this. He is the worst ever for a president at this point in a term, on record at -12 points. I just never thought I would see the day, because as we were hinting at the beginning, Trump promised an economic boom. Voters bought into it, but so far they ain't liking what they're seeing. Bien, vamos a analizar esto también, porque luego hemos tenido ciertos comentarios que, caray, o sea, cómo se lo toman personal. Porque luego dicen que estamos inventando cosas. Y estamos tomando aquí noticias de la misma plataforma, y la verdad no entiendo por qué dicen que inventamos cosas, que decimos falsedades. Estos números que están presentando, hasta aquí mismo sale la fuente. Ahí mismo sale la fuente, la verdad no sé por qué dicen que estamos diciendo mentiras. Así que la verdad, pero es alarmante cómo pasas de un +5 a un -12. Caray, o sea, la verdad yo no recuerdo a un presidente, al menos en el continente americano, que estuviera tan reprobado. Si se acuerdan de uno, la verdad díganlo en los comentarios, porque yo así de bote pronto, a buenas a primeras, no me acuerdo de uno, sinceramente. Jimmy Carter's probably the best example of a president getting taken down by the economy recently. How long did it take 39th president to go into negative territory on the economy? Yeah, always when you think of economic bust, you think of Jimmy Carter, the recession that occurred under him, right? How long did it take him to get a negative net approval rating on the economy? It took him 11 months. It took him all the way until December 77, January of 78. Donald Trump already has a net negative approval rating only 2 months. 2 months into this term, he is the fastest on record to go negative. And comparing to Carter, I mean, you don't have to be a mathematical genius to know that 2 is a lower number than 11. Carter took a while. Trump, right on in. The voters have turned right against him. Ahí se ve, o sea, es que es tremendo, o sea, cómo la aprobación, bueno, la encuesta de aprobación o opinión pública te lleva a que en 2 meses te manden a territorio negativo, o sea, una opinión o la Vox Populi empieza a opinar cosas malas de ti en 2 meses, caray. I also want to talk about the protests that we saw across the country yesterday. Those protests were protesting the Trump administration. They generated a lot of interest online. What did you find? Yeah, so, you know, when we entered the Trump presidency the second time around, there really wasn't that resistance, right? Not what we saw in January of 2017. Well,
Now we're starting to see what we saw in January of 2017. Look at this, Jessica. This is Google searches for protests. Get this, up 1,200% versus a year ago. It was the highest level on Saturday, and I went back into the record books. You know I like to do that, Jessica Dean. And what did we see? We see that the number of folks who are searching for protests, interested in going out in those protests, is finally matching what we saw in January of 2017, if not exceeding it. If the Democratic resistance seemed to be nowhere at the start of this Trump presidency, with approval ratings for Democrats down at their lowest level ever, all of a sudden Donald Trump has supercharged it, and the protests and the resistance is on. 1200%. Aumentó las búsquedas de protesta en Google. Qué bárbaro, o sea, todo lo que provoca este señor, sinceramente, no es nada agradable, la verdad, o sea, y ya ni hablemos en términos económicos, la verdad es muy lamentable este tema. Investigador académico en la Escuela de Gobierno. Bueno, ya me adelanté un poco. Vamos a ver un segundo video donde aquí un economista, un doctor en economía, un colega, pero pues obviamente tiene mucho más bagaje, mucho más expertise que un servidor, realmente da por momentos las mismas opiniones que hemos estado dando en este canal. La verdad es que no estamos tan alejados de lo que opinan los que tienen mayor expertise. Así que, bueno, vamos a analizar este video ya para cerrarlo. Y la verdad es que son opiniones algo picantes, pero la verdad es que son muy sensatas al mismo tiempo. Así que bueno, vamos a verlo. Ya me acompaña el doctor en economía Ricardo Hausmann, investigador académico en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard. Qué gusto saludarte, Ricardo. No hemos escuchado tu opinión sobre esta idea general, sobre lo que para la administración Trump es un problema, la medicina que dice él que hay que tomar para cambiar las cosas. ¿Qué dices tú? Creo que es el diagnóstico equivocado, esta es la medicina equivocada. Esto es así un poco como hicieron en el pueblo de Salem, en Massachusetts, que se pusieron a acusar a unas señoras de que eran brujas y entonces las quemaron en la hoguera porque creían en brujería. Y esto es un poco lo que está pasando aquí. Es un gobierno que tiene el diagnóstico equivocado de lo que está pasando y está aplicando medidas que le van a hacer enorme daño a Estados Unidos, le van a hacer daño al mundo también, pero va a destruir la base del poder americano. Y los modelos de negocios de muchísimas compañías que están basados o dependientes de naciones en Asia, ya no digamos China, pero Vietnam y otros países. Mira, Estados Unidos tiene una economía que representa esencialmente un cuarto de la economía mundial en términos del PIB. Representa la mitad de la economía mundial en términos del tamaño de su mercado de valores, de la bolsa. La bolsa, el 50% de la bolsa del mundo es Estados Unidos. Pero Estados Unidos representa apenas el 12% de las importaciones del mundo. O sea, hay 7/8 de las importaciones del mundo que están fuera de Estados Unidos. Estados Unidos se está aislando del mundo. Es digamos, el área de la economía donde Estados Unidos pesa menos. La importación de bienes es algo así como el 8% del comercio interno. Las importaciones de bienes de los Estados Unidos, que es lo que le están poniendo impuestos, es algo así como el 8% de las importaciones de bienes y servicios del mundo. Entonces, el mundo es mucho más grande que Estados Unidos en el espacio de bienes. Y el mundo encontrará cómo vivir sin Estados Unidos. Pero Estados Unidos se volvió el país tan importante y tiene unos valores tan importantes. Porque Estados Unidos es la plataforma donde se hace negocio en el resto del mundo. Estados Unidos vende $2 trillones en servicios desde subsidiarias fuera de Estados Unidos a todo el mundo. Gana $650 billones al año en sus inversiones que tiene
fuera del mundo. Estados Unidos es rico y se puede permitir importar tanto por el dinero que ganan sus negocios fuera de los Estados Unidos. Y esta guerra comercial va a destruir la capacidad de Estados Unidos de desplegarse internacionalmente y de ganar todo el dinero que está ganando fuera de los Estados Unidos. Sí, totalmente de acuerdo con el señor Gaussman. La verdad es de que este tipo de situaciones, lo hemos comentado, perdón que sea tan repita tantas veces esto, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, o sea, este tema de los aranceles que ya se desató totalmente, principalmente esto había empezado que con México, que con el tema de los cárteles de narcotráfico, que el tema del fentanilo, que tenía que cuidar que a sus adictos, es que no sé qué, después le salpicó estos golpes a Canadá y luego se peleó con la Unión Europea y luego finalizó con el tema de China y bueno, dices, ¿qué onda con este señor? La verdad se está peleando con las fuerzas económicas que sostienen al mundo, obviamente excluyendo a los Estados Unidos, y solamente este tipo de cosas es para que tú le pongas en bandeja de plata o en charola de plata a China y que México haga nuevos acuerdos con Europa, que Europa se pueda reorganizar y hacer un sinfín de cosas que puedan nacer nuevos acuerdos comerciales. Todo ese tipo de situaciones las puedes tú provocar y sinceramente para los estadounidenses esto puede ser un último clavo en el principio del fin de su economía. Así tal cual. Ricardo, hace algunos días tú escribías, hay una razón por la que las decisiones públicas importantes deben ser discutidas por subcomisiones, comisiones, luego por toda la Cámara, por otra Cámara y finalmente por el presidente. Hablando un poco de cómo se han tomado las decisiones en relación con estas medidas, pero el presidente no está solo, tiene mucha gente que dice lo mismo que él, que repite lo que él. Hablamos de Peter Navarro, del secretario del Tesoro Scott Bessent, de Howard Lutnick. Tú, como profesor de economía, ¿qué les dirías a estos alumnos de la economía? ¿O no lo son? Claro. Bien, aquí algo que dice la señorita conductora, o sea, hay mucha gente que repite lo mismo que él. Exacto, repiten lo mismo que él, pero no tienen una opinión propia, no tienen un razonamiento propio y lo hemos dicho tantas veces. Esto es lo difícil de tener a un empresario en un cargo político. Es muy difícil y muy complicado porque te va a estar dando unos latigazos de esa manera. Mira, aquí hay una asimetría fenomenal. Para aprobar el NAFTA o el USMCA o todos estos acuerdos, lo que hacen es, digamos, darle garantías a los países de que tienen, por ejemplo, hay un capítulo 31 del acuerdo USMCA y el acuerdo de libre comercio de Estados Unidos, México y Canadá, que habla de que estas son las reglas, estas son las normas, y si hay una diferencia de opiniones, estos son los mecanismos para resolver las disputas. Bueno, resulta que con decretos presidenciales, hasta con tweets, todo lo que llevó a que una cámara, la otra cámara, etcétera, tengan que aprobar para que después el presidente la firme, todo ese aparataje legal, pues lo hicieron pomada sencillamente por una decisión administrativa del Poder Ejecutivo. No hubo que negociar nada, no hubo que pensar nada, no hubo que hacer nada. Eso es lo que permite cometer el tipo de locuras irresponsables que representa esta decisión de política comercial. Es una decisión que no tiene base en la teoría económica, que es una cosa porque Estados Unidos cree que tiene un poder para hacerlo y como dijo mi amigo y el gran economista Andrés Velasco, hacerse la pregunta por qué el gobierno americano lo hizo es como hacerse la pregunta de por qué los bebés se chupan el dedo. Y la respuesta es porque pueden.
Bueno, lo hicieron porque pueden, pero no porque les conviene, ni porque tiene mucho sentido, ni porque van a avanzar en nada. Es esta idea loca de que Estados Claro. Unidos es esta víctima que ha sido abusada por el resto del mundo y ahora lo que estamos haciendo al hacerle este daño al resto del mundo, nos estamos finalmente declarando nuestra libertad y nuestra independencia. Es una descripción Sí. enferma de la dinámica económica. Esto va a aislar a Estados Unidos del mundo, esto va a encarecer las cosas en Estados Unidos, va a haber inflación, esto va a probablemente generar una recesión, en todo caso una gigantesca caída de la actividad económica. Esto va a hacer que el peso de Estados Unidos en las relaciones internacionales se debilite. Esto va a hacer que Canadá, que Europa, que América Latina se tengan que acercarse a China, acercarse los unos a los otros, para tratar de vivir en un mundo sin Estados Unidos, en un mundo donde Estados Unidos se vuelve una figura más irrelevante. Creo que la forma más inteligente que van a Eh, encontrar cómo retornar al daño americano es sencillamente poniéndole impuestos, poniéndole unas sobretasas a las empresas americanas que operan en su país, sea Apple, Google, Facebook, Netflix, etcétera, que son estas que están sí. ganando una fortuna en el resto del mundo y que hasta ahora han sido protegidas por un marco legal, un marco institucional, un marco de comercio que Estados Unidos acaba de abandonar. Pues bien, señores, hasta aquí el video. La verdad es de que no es algo de que el profesor Gaussman que está comentando, es algo que hemos estado comentando palabras más y palabras menos en este canal. Es sinceramente, si sigue esto así, eh, quien se va a comer todo o la mayor parte de este pastel es alguien llamado China. Y es algo que los Estados Unidos no se lo quieren permitir, pero es que le están dejando todo más fácil, todo más fácil. Así que bueno, señores, la verdad es de que aquí lo importante es su opinión, ya lo saben, ese es el objetivo del canal. Suscríbanse, es gratis y bueno, ya nos veremos mañana con más contenido. Ya saben que aquí hay contenido diario y bueno, suscríbanse y mañana nos vemos. Les mando un saludo y nos vemos. Bye bye.